Bueno, yo no me voy a volver a presentar porque ya me conocéis, soy webmaster, trabajo desde coworking latinos, uso social media, Drupal, SEO, etc. No voy a extenderme mucho con el tema de la presentación. El título de mi ponencia es Preguntas frecuentes sobre Twitter. Me consta que hay muchas personas que utilizan... Me consta que hay muchas personas que usan Twitter de una forma muy provechosa, pero existen preguntas frecuentes, existen dudas, hay muchas dudas en torno a Twitter todavía. Entonces, vamos a intentar analizar estas preguntas, yo voy a proponer preguntas, voy a responder muchas de estas preguntas y voy a también intentar responder las vuestras, no todas, algunas os las devolveré a vosotros. En primer lugar, me gustaría señalar que para usar Twitter, para hacer social media, es necesario tener dos cosas. Por un lado, es necesario tener actitud social, es decir, es necesario ser sociable, porque si no es un poco complicado. Vale, entonces los seres humanos somos sociables por naturaleza y más o menos todo el mundo tiene un poco de esta sociabilidad, unos más, otros menos. Yo quizás soy de los que menos, es uno de los fallos que tengo. La otra cosa que necesitas es conocer las herramientas, saber cómo funcionan, saber sacarles partido y generalmente ahí es donde sí tengo yo más potencial. He analizado Twitter y he venido a contaros algunas de las... Aquí. Es que a mí me pasa igual que a Julio, no quiero estar allí, me he venido aquí, pero yo tengo un mandito para darle, pero el mandito pues va... ¿Está quieto? ¿Por qué? Ah, vale, bien, guay. Vale, fallos del directo. Bueno, ¿qué es Twitter? Twitter es una red social, más o menos. Twitter es algo que te permite construir redes sociales, más o menos. Twitter es un servicio de comunicaciones, más o menos. A ver si esto nos aclara un poco lo que es Twitter. No suena, pero el audio no tiene interés, es el sonido, la imagen. Bueno, se capta más o menos. ¿Qué quiere decir? Pues que se puede interpretar de muchas formas este vídeo. Yo lo interpreto como que el poder de la comunicación cada vez está menos centralizado en unos pocos grupos y cada vez somos todos los que tenemos esa capacidad para comunicarnos o para recibir esa información de las fuentes que consideramos fiables. Ya no nos guiamos, ya no encendemos la tele y nos creemos todo lo que nos dicen, ahora interactuamos con el sistema y seguimos o tenemos a seguidores de personas que son informadores, que son influyentes, etc. Bueno, pues vamos a romper algunos mitos. ¿Qué no es Twitter? Bueno, pues Twitter no es exactamente una red social, ¿vale? Sin embargo, se habla de ella como si fuera una red social. También se ha dicho por ahí que Twitter era el servicio de comunicación que estaba desbancando al email como servicio de comunicación. El email es un protocolo de comunicaciones, Twitter no es un protocolo de comunicaciones, por lo tanto, siendo purista, Twitter no es un protocolo de comunicaciones y nunca podrá compararse con el email. No es eso Twitter. Siguiente. Bueno, vamos a seguir aclarando algunas dudas. Desde un punto de vista un poquito más práctico, lo de antes era un poquito más purista, quizás cuando tú entras en Twitter, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Crearte un perfil. Y cuando tú entras en una red social, llamémosle Facebook, llamémosle Google Plus o Google Plus, como queráis decirlo, la primera duda que se te plantea es ¿voy a crear un perfil de persona o un perfil de empresa? Eso es una cosa que a mí nunca me ha terminado de convencer y a Twitter tampoco. En Twitter, salvo pequeñas excepciones, todos los perfiles son iguales. Lo que distingue a una persona de una empresa es su nombre y la personalización que le añade a su perfil.
En el ejemplo podemos ver arriba un par de empresas y abajo un par de personas. Hay una cosa que sí distingue a unos perfiles de otros, y son los perfiles verificados. Algunos perfiles están verificados porque su propietario, por lo visto, pues hay mucha gente que le trata de imitar y él ha solicitado pues que quiero que sepa todo el mundo que este es el bueno. Generalmente esto suele ocurrir con actores y gente famosa. Con gente que no somos famosos no suele ocurrir, no necesitamos ser verificados. En este caso de aquí, además, me ha llamado la atención que el perfil en Twitter de Facebook, que lo podéis ver ahí a la izquierda, no está verificado. Es un perfil que tiene casi 3 millones de seguidores, por supuesto que es el perfil oficial de Facebook en Twitter, y no está verificado. Quizás tenga algo que ver el hecho de que Twitter y Facebook, en cierto modo, son competencia. Puede que tenga eso algo que ver. Bueno, también podemos hacer tu perfil, tú puedes usar Twitter para muchas cosas. Si tú utilizas Twitter para comunicarte con tus amigos y tú quieres decidir lo que tú escribes que solo puedan leerlo ciertas personas a las que tú aceptas, en ese caso, algo parecido a lo que ocurre quizás con otros sistemas de comunicación, en ese caso tu perfil puede estar protegido. En el de la izquierda vemos que tiene un candado pequeñito. Y bueno, yo he tachado el nombre de la persona porque es una persona que la he cogido al azar, una persona con un perfil protegido, pero si esa persona no ha querido que su perfil sea público, pues yo no la voy a desvelar, por eso he tachado el nombre. A la derecha tenemos un perfil de alguien que sí es público y hay varias diferencias entre un perfil público y privado. Lo que ocurre en Twitter, las preguntas y las respuestas son muy fáciles de responder, de hecho ya la he respondido, pero luego te pones a pensar y dices, a ver, si yo solamente acepto como seguidores a determinadas personas, ¿qué pasa? Que cuando yo escribo un tweet y me leen mis seguidores, si a uno de mis seguidores le parece interesante lo que yo he dicho y lo quiere retuitear, estaría violando mi derecho a la información protegida que solo he compartido con él. Por este motivo, los tweets que provienen de cuentas protegidas no se pueden retuitear. Entonces, si alguno de vosotros tiene una cuenta protegida porque en primer lugar le pareció correcto hacerlo así, yo solo quiero aceptar a mis amigos. Empiezas a avanzar en el uso de Twitter, cada vez lo usas más, lo empiezas a usar para comunicar tus ideas, para difundir información y de pronto te das cuenta de que nadie te retuitea y no sabes por qué. Eso le ha pasado a algunas personas y que sepáis que es por eso, porque una cuenta protegida es como una cuenta protegida, estar en Twitter y tener una cuenta protegida es más o menos como ir a una playa nudista con un albornoz. O sea, es una cosa que no tiene sentido, salvo que sea eso lo que tú quieres. Mirar, en el caso de la playa, por ejemplo, o solo, ya te digo, comunicarte con 4 personas. Si tú quieres tener una cuenta para comunicarte con 4 personas, pues la tienes protegida y ya está. Bueno, podemos escribir en Twitter para que nos lean unas pocas personas o podemos escribir en Twitter para que nos lean el mayor número de personas. La mayoría de la gente que usa Twitter lo que pretende es que sus ideas se difundan el máximo posible. Entonces, hay algunas formas de conseguir que tus ideas se difundan el máximo posible. Una de ellas es geolocalizando los tweets. Aquí en la pantalla hay unos ejemplos de cómo se hace. Bueno, se puede hacer desde muchos sitios, pero esto es la aplicación oficial de Twitter, twitter.com. Para el que no sepa cómo se hace, pues en el ejemplo, arriba, veis que hay una casilla donde pone Málaga, Andalucía, y en el caso de la izquierda, pues esa casilla no está activada. Y en el caso de abajo, pues no pone datos de dónde ha sido escrito, y en el caso de la derecha, se lee regular, pero justo encima de la hora pone desde Málaga a Málaga. Bien, vamos a escribir un tuit. Podemos geolocalizarlo. Andy ha dicho que si lo geolocalizamos tenemos más alcance. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay aplicaciones que están monitorizando la información de Twitter desde determinadas ubicaciones. Hay muchas aplicaciones que te permiten estar presente, por haber geolocalizado un tweet, te permite estar presente donde si no, no estarías. Entonces puede darse la circunstancia de que gente que no te sigue, ahora te va a leer, aun sin seguirte. Hay muchos ejemplos de aplicaciones que hacen esto y a la memoria me viene una. Google. ¿Conocéis Google? Más o menos. Vale.
Pues puede darse la circunstancia de que tú estés en Málaga buscando una ferretería y escribas ferretería en el buscador y en los 10 primeros resultados de búsqueda te aparezca un tuit escrito por alguien que está hablando de ferreterías y que ha sido geolocalizado desde Málaga. Si esa persona geolocalizó el tuit, tiene muchísimas más posibilidades de aparecer en esa búsqueda que si no lo geolocalizó. Entonces, geolocalizan los tweets y no solamente te leen los que te siguen, sino que también te leen alguien que pudiera estar interesado en algo que tú tienes en tu localidad. Aquí hay un... Me sorprende mucho... Twitter puede ser privado o público, como ya hemos visto, y hay formas de aumentar que sea más público de lo que tú te esperas, ¿vale? Para llegar más lejos. Existe también en Twitter lo que se llama la semiprivacidad. ¿En qué consiste la semiprivacidad? La respuesta corta, un tweet que empieza por arroba, es semiprivado. ¿Qué significa eso? Si yo en el tweet menciono a una persona, esa mención contiene una arroba. Vale, pues si lo primero que hago en el tweet es mencionar, por ejemplo, en el caso de la derecha, veis el tweet de abajo, escrito por Edu Collantes, menciona a Andy21, ese tweet empieza por arroba. Pues ese tweet no lo van a leer todos los seguidores de Edu Collantes, no van a poder leerlo porque no les va a aparecer en su timeline. Ese tweet va a ser semi-privado. ¿Quién lo va a poder leer? Solamente le va a aparecer en el timeline a los seguidores en común entre el emisor y el receptor del mensaje. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una mención a alguien y empiezo por arroba fulano y escribo un mensaje, pues yo a lo mejor tengo no sé cuántos mil seguidores y resulta que solo le va a aparecer a los seguidores comunes. Esto es importante porque cuando yo menciono a varias personas, por ejemplo, en el mismo ejemplo, esta persona está mencionando a dos. Entonces, si tú en un tweet mencionas a varias personas, fíjate quién es el primero que mencionas, porque ese es el que te va a marcar la clave de quién lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ese es al primero que mencionas al que Twitter considera el primer receptor del mensaje. Entonces, los seguidores comunes entre el emisor y el primer receptor, si el primer receptor es tu vecina que se acaba de abrir la cuenta y tiene 2 seguidores, pues los seguidores comunes entre ella y tú probablemente sean 0, o sea que solo lo va a leer ella. Entonces, cuando vas a mencionar a varias personas, está claro que si empieza por arroba es semiprivado. Ahora, tú puedes decidir si quieres que sea más semiprivado, más privado o menos privado. ¿Cómo? Eligiendo y poniendo el primero al que tenga más seguidores o al que tenga menos, dependiendo de lo que quieras conseguir. Vale, esto no acaba ahí la cosa, porque cuando tú escribes un mensaje, a menudo ocurre que tú recibes un mensaje de alguien y no sabes de qué te está hablando. Para evitar eso existen los replies, la respuesta, ¿vale? Si tú haces una respuesta, por defecto estás mencionando a la persona que respondes en primer lugar. Por defecto tu mensaje empieza por arroba. Por defecto tu mensaje va a ser semi-privado. Pero en contra de lo que mucha gente piensa, si alguien piensa eso, que deje de pensarlo porque no es así, en contra de lo que mucha gente piensa, por el hecho de hacer un repli no convierto mi mensaje en semi-privado. Es por el hecho de empezar por arroba. Pero si yo estoy haciendo un repli, como en el ejemplo de la derecha, nuevamente, yo estoy respondiendo a Telequita. Y he hecho un repli, le estoy respondiendo, y cuando tengo el mensaje escrito, antes de darle a enviar, me doy cuenta de que no solo es interesante para ella y los comunes conmigo, sino que es interesante para más personas. ¿Cómo evito que el mensaje sea semi-privado y lo hago público para que tenga un mayor alcance? Evitando que empiece por arroba. Simplemente en este ejemplo le he añadido un punto por delante. Entonces, cada vez que veáis una mención con un punto por delante, el autor de ese mensaje, eso es lo que pretende, hacer su mensaje que se difunda más todavía. Utilizar hashtag es otra forma de llegar más lejos. Si tú utilizas muchas veces los hashtags, pues es posible que haya personas monitorizando el hashtag que tú estás usando, que no te seguían, pero que te van a leer porque has usado ese hashtag. La última vez que dije esto mismo,
En un foro similar fue el año pasado, tal día como hoy, en un seminario de redes sociales, donde también celebrábamos el cumpleaños de Twitter, y dije, para tener más difusión hay que usar hashtag. Y al día siguiente me vino un chico y me preguntó que si esto que estaba haciendo era correcto, y me enseñó un mensaje similar al que tenéis aquí a la derecha. Ese mensaje tiene 15 o 20 palabras, de las cuales la mayoría de ellas son hashtags. Entonces, si usar hashtag difunde más, pues voy a usar muchos hashtags. Pues eso puede llegar a ser un error, porque el mensaje deja de parecer natural para la persona que lo tiene que leer y empieza a parecer artificial y empieza a parecer publicitario, empieza a oler a spam, y entonces pretendía que llegara muy lejos y pretendía motivar a que la gente lo retuiteara, y resulta que la primera persona que lo ve le pasa desapercibido. Porque, como sabéis, la mejor publicidad es la que no parece publicidad. Entonces, eso parece publicidad. Por lo tanto, es conveniente usar hashtag, pero sin pasarse. Bueno, cuando usamos mucho un hashtag, ejemplo, el hashtag, aquí nosotros estamos monitorizando los que salen en la pantalla, que son los que estáis escribiendo vosotros y alguna gente que está siguiendo el evento desde fuera. Vale, cuando utilizamos mucho un hashtag, ese hashtag se convierte en trending topic. ¿Qué es un trending topic? La palabra, ese anglicismo, simplemente significa tendencia. Se puede explicar de muchas formas raras, pero es simplemente una tendencia. Es decir, ahora mismo, por lo visto, en España se ha convertido en trending topic el hashtag actitud social. Eso significa que el evento está siendo seguido por muchas personas, es un motivo de orgullo, pero también es un motivo para recibir spam. Por ese motivo, algunos de los mensajes que leí por ahí no tienen nada que ver con el evento, porque hay gente que está monitorizando, como por ejemplo ese, hay gente que está monitorizando el hashtag, igual que nosotros, que no nos sigue a ninguno de nosotros, pero está leyendo lo que decimos. Y dice, bueno, pues si hay mucha gente leyéndolo, pues yo voy a aprovecharme y voy a escribir. Por lo tanto, otra forma de conseguir más difusión es participando en hashtags que son trending topics. Si lo haces de la forma como el tweet que hemos visto hace un momento, pues probablemente no consigas absolutamente nada y estés perdiendo el tiempo. Pero si lo haces con cabeza, si tú analizas que un determinado día, a una determinada hora, hay un trending topic, porque hay un programa de televisión, una competición deportiva, y tú tuiteas utilizando ese hashtag y aportando información de valor, muy importante siempre aportar valor, entonces tus mensajes los van a leer gente que no son seguidores tuyos. Y cada vez que una persona que no te sigue lee algo tuyo y le interesa, pues a partir de ahora lo sigo. Es otra pregunta en Twitter, ¿cómo conseguir seguidores? Hay muchas formas, una de ellas es esa. Para. Bien, en este punto nos preguntamos si es Twitter un medio de información rápido. Bueno, ya sabéis que estamos teniendo problemas con el sonido, pero el sonido no es imprescindible. Os voy a poner un vídeo de 30 segundos que ilustra si Twitter es o no un medio de información rápido. Antiguamente te enterabas de las noticias porque lo veías en la tele. Ahora te enteras de la noticia cuando la noticia está ocurriendo porque alguien lo está tuiteando y tú sigues a esa persona o monitorizas un hashtag o lo que sea. Y a través de Twitter te puedes organizar para informarte de todo, no solo antes que nada, sino en el mismo preciso en que está ocurriendo. Y eso es lo que ilustra ese ejemplo. Cuando empiezas a tener muchos seguidores, o seguidos, o actividades, o aficiones, te empiezas a hacer mucho lío con esto de Twitter. Entonces, la forma de organizar es creando listas. ¿Para qué sirven las listas? Las listas sirven simple y únicamente para agrupar a personas. Pero las listas, en el momento que creas una lista, esa lista cobra una entidad propia. Se convierte en algo, en un ente.
Se convierte en algo que puede ser seguido, entonces tú puedes seguir a personas, puedes seguir a listas. Y tú puedes crear una lista que a su vez puede ser seguida por otras personas. Esto tiene un mundo de posibilidades, hay muchas posibilidades. Porque el ejemplo más típico es que si tú crees una lista que se llama Málaga y metes a gente de Málaga, cuando tú quieras leer en el timeline solo información de Málaga, en lugar de leer a todo el timeline, puedes leer solo la lista. Puedes tener como máximo 20 listas. Y puedes tener, cada una de esas listas puede tener como máximo 500 seguidores. Esto quiere decir que en Twitter hay límites. Hay algunos límites conocidos, publicados, de dominio público, y otros límites que no son tan conocidos. Por ejemplo, los límites más típicos es que solo puede escribir 1000 tweets por día. Como máximo puede escribir 250 DMs por día, eso es para evitar el spam. Y hay muchos más límites. No hemos hablado todavía de los retweets. Hay muchos tipos de retweets, pero se condensan en dos grandes tipos. Los retweets nuevos, que son los que no se editan, los que no se modifican, o los retweets viejos o antiguos, que son los que sí se modifican. Ahí en la pantalla, los dos tweets de arriba son ejemplos de dos retweets, en realidad. El de arriba es un retweet antiguo, porque yo he modificado el mensaje. Entre otras cosas, le he añadido mi propio URL, andy21.es. El retweet de abajo es un tweet hecho de la forma moderna. No he modificado nada, no he tocado nada. De hecho, aparece el avatar de la persona que lo escribió, en lugar del mío. Hay muchas diferencias entre un tipo y otro de retweet, pero hay una diferencia muy curiosa. Si Pedro hace un tweet y yo le retuiteo de la forma antigua, y luego viene Julio y me retuitea a mí el retweet que yo le he hecho a él, aparecerá, cuando él me retuitea a mí, aparece en el mensaje el crédito a todos los que han retuiteado previamente, que tú puedes borrar o no borrar. Vale. Sin embargo, usando los retweets nuevos, los retweets limpios, los que no se modifican, si yo retuiteo a Pedro limpiamente, sin tocar su mensaje, y luego Julio me retuitea a mí, en ningún momento va a aparecer que Julio me está retuiteando a mí. Aunque Julio no siga a Pedro, ha leído el mensaje porque lo ha leído en mi timeline. Si no, no lo hubiera leído. Y él me está retuiteando a mí. Pero ese retweet no aparece como hecho a mí, sino que aparece como hecho a él. Entonces, todos los retweets en cadena, cuando dices algo muy interesante en tweet o muy deseable, pues se suceden los retweets. Todos los retweets aparecen hechos a la persona que en primera instancia lo escribió. Esa es la principal diferencia. Hemos dicho antes que Twitter no es un protocolo de comunicaciones. Y eso hace que no se puedan construir todas las aplicaciones que se quisieran, pero eso es verdad a medias, como casi todo. Twitter tiene una API bastante flexible, por cierto, y una API es ni más ni menos la cosa que permite que otros programadores hagan otras aplicaciones para avanzar, para conseguir cosas que Twitter por sí solo no consigue. Es decir, hay muchas aplicaciones, tantas como personas que están interesadas en hacerlas. El hecho de que sea tan fácil construir una aplicación, el hecho de que haya tantas y el hecho de que muchas de ellas sean muy interesantes, hace, como todo en la vida, que haya muchas aplicaciones que no funcionan, que tienen errores, que están desfasadas, que tienen virus. Conclusión, los que usamos Twitter y le sacamos partido a Twitter, dependemos de las aplicaciones. Social Grok es una aplicación. Hay muchas aplicaciones, pero conviene andar un poco con ojo porque puede haber una aplicación que no sea interesante. Bueno, mi exposición ha terminado. Estoy mirando el tiempo aquí. Más o menos vamos en tiempo. Hay tiempo para algunas preguntas. Mi nombre es Andy García y si queréis contactar conmigo para preguntarme algo o proponerme algo o invitarme a pizza algún día, pues no os voy a poner mi email ni mi teléfono porque eso es antiguo. Simplemente os pongo esta imagen, que es mi tarjeta de visita, y que por sí sola es más que suficiente para que podáis contactar conmigo para lo que necesitéis. ¿Turno de preguntas? Creo que hay un montón de gente que quiere preguntarle algo muy concreto a Andy. ¿Alguien se atreve? Yo solo una duda que no me entera bien, lo que has dicho del punto delante de... Se te escucha bien, ¿no? Pasa el micro.
Una duda con el avión. Has dicho poner un punto delante de algo para conseguir algo. Exactamente, pero has soltado tanta información. Sí, la verdad es que se me ha escapado eso. Bueno. Voy a alzar un poco la voz para no coger el micrófono. Sé que he dicho mucha información muy rápido, pero claro, estábamos limitados en el tiempo y como no tengo concursos ni concursantes, pues era así, ¿no? Pero mira, cuando tú lees un tweet y quieres responder a esa persona, en lugar de iniciar, igual que ocurre en el email, en lugar de iniciar un mensaje nuevo, le das a responder, ¿vale? Para que esa persona sepa de lo que le estás hablando. Cuando haces eso, por defecto, tu mensaje, tu respuesta, empieza por arroba. Entonces, si yo estoy respondiendo a alguien y por defecto ese mensaje empieza por arroba, si empieza por arroba ya sé que ese mensaje va a ser semi-privado, solo lo van a leer unos pocos. Pero yo quiero que se entere mi amigo y sus amigos y los amigos de su amigo y que se entere toda España, porque es algo interesante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que no empiece por arroba. ¿Cómo hago que no empiece por arroba? Le pongo un puntito delante, discretamente, ni se nota que está ahí, lo mando y entonces ya no es semi-privado, ya es público de todo. De ella estabas diciendo, si tengo el micrófono en la mano, ¿estabas diciendo algo de una pregunta? Espera, me voy a quedar aquí para salir luego en el vídeo, guapo, que esto lo tendrá que ver mi mamá. A ver. ¿Alguien tiene la pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver, yo creo que Kiara ya se va a atrever. Es la que lo ha hecho. Yo creo que la pregunta que todos estamos deseando hacerte, Andy, es ¿cuál ha sido tu mayor error? Sí. Bueno, cometo errores todos los días, muchos además, pero tengo que confesar uno, claro. Uno grande. No sé, no quiero crear mucha polémica, pero... Uno que te haya hecho perder dinero. Perder dinero es, bueno, se puede. Ah, pues justo. Empecé a ver, bueno, como me dedico a la publicidad en Internet desde 1995 y tardé 5 interminables años en empezar a sacar dinero del porno en Internet. No fue hasta el año 2000 que no empecé a aceptar sponsors en mis páginas de temas eróticos. Y por aquel entonces había un boom en Internet. Si estoy confesando algo que a alguien le puede parecer que no sé, yo lo digo y ya está. Entonces hubo un boom. El sexo por Internet dio mucho dinero durante un tiempo, aproximadamente durante el primer lustro de este siglo, pero yo me resistía a eso. Estuve mucho tiempo resistiéndome y el error fue haberme resistido. Si hubiera empezado antes, hubiera ganado más pasta. Pero me daba cosilla, no sé, eso de sexo. No sé. ¿Más preguntas? ¿A ser posible relacionadas con Twitter? A ver qué os parece esto. Por si alguien no se ha dado cuenta, lo que tiene en la mano es un iPad. Mirad la cara de la chica. Este vídeo me lo pasó Pedro y estaba ahí preparado por si sobraba tiempo. Dale otra más. Bueno, os he comentado al principio que trabajo desde Coworking Teatinos y si a alguien le interesa el tema del coworking, pues que me pregunte cuando quiera. Yo no tengo nada más que decir, ahora es cuando van a bajar los voluntarios que estaban previstos para hacer sus mini ponencias, ¿vale? Que vayan bajando, por favor, y mientras que ellos se preparan, tenemos un minutillo de... ¿Tienes tú otra pregunta? ¿Cómo se monitoriza un hashtag? Hay muchas formas de hacerlo porque hay muchas aplicaciones que te permiten hacerlo. La forma más fácil de todas, cuando lo leas, el hashtag es un link. Solo púlsalo y te lleva a otra ventana, estés en la aplicación que estés, que te permitirá ver otros mensajes que utilizan el mismo hashtag. Esa es la forma más sencilla. Hay algunas formas más sofisticadas, como esto, que es simplemente usar una aplicación.